Bien, amados hermanos, nuevamente damos gracias al Señor por poder estar aquí reunidos en esta mañana y en este momento quisiera darle cierta continuidad al tema que estábamos viendo hace un momento sobre el oficio diaconal. En esta ocasión y de manera a manera de clase, ya que no es un sermón, ya esto ya no es parte del sermón, es una clase bíblica. Así que a manera de clase quisiera que pudiéramos observar las tareas de los diáconos en la Iglesia de Cristo. Las tareas de los diáconos en la Iglesia de Cristo. Tenía pensado ver dos cosas, pero quisiera más bien enfocarme en la tarea de los diáconos en este tiempo. Vimos entonces, o más bien respondimos en el sermón a la pregunta ¿quiénes son los diáconos en la Iglesia de Cristo? También respondimos y vimos cuáles eran estos requisitos a la luz de Hechos 6 que estos hombres deben tener para poder ser llamados y ordenados al oficio diaconal. Entre esos requisitos estaba que sea un verdadero cristiano, que sea un hombre lleno del Espíritu, de buen testimonio y lleno de sabiduría. También dijimos que el Señor tiene recompensas para los diáconos que sirvan bien, que los sirvan con diligencia, con juicio y con rectitud. Entre esas recompensas estaba el tener o el ser considerados en alta estima por parte del Señor y de la Iglesia, pero también ganan un grado de confianza alto en cuestión o aspectos de fe. Pero todo esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿y cuál es la tarea que los diáconos realizan en la Iglesia de Cristo? A lo largo del sermón estuve mencionando unas que otras, como por ejemplo, de manera general es el servicio, ¿verdad que sí? Eso es lo que un diácono hace, a eso fue llamado, a servir. También mencionaba que un diácono era aquel que era llamado por Dios, ordenado por la Iglesia, para poder aligerar la carga de los pastores. Eso también hace parte de la tarea del diácono. Y seguramente lo volveré a mencionar en esta clase. Así que, ¿cuál es la tarea de los diáconos en la Iglesia de Cristo? Bueno, vamos a responder a esta pregunta por medio de dos perspectivas. La primera, general, una perspectiva general de cuál es la tarea de los diáconos. Y en segundo lugar, vamos a responder según la perspectiva más particular o específica. Así que consideremos en primer lugar la perspectiva general de la tarea del diácono en la Iglesia de Cristo. Noten que he hecho bastante énfasis y de hecho cada uno de los puntos o encabezados que traté en el sermón e incluso el título del sermón que sé que ustedes tienen en un boletín termina de esta manera: los diáconos en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia es de Cristo, Cristo es la cabeza de la Iglesia, Cristo es el que instituye, el que llama a estos hombres. Y no es la Iglesia los reconoce. Eso es algo que quiero aclarar, aprovechando que estamos hablando de este tema, porque he escuchado, no tanto de los diáconos, pero he escuchado cuando se habla de los pastores, y tristemente, no he sido testigo, pero sí he escuchado de testimonios donde personas en la iglesia le hablan de una manera irreverente, por ejemplo, a los pastores, diciéndole como, nosotros te pusimos ahí, tú estás ahí por nosotros, tú te debes a nosotros porque nosotros te pagamos. Esa es una manera muy carnal, muy mundana de pensar y de expresarse. Y dicho sea de paso, es una mentira, porque no es la iglesia la que pone a los diáconos ni a los pastores. La iglesia reconoce el don que Dios está dando a la iglesia. Eso es lo que hace la iglesia, es un reconocimiento nada más, pero el don lo da el Señor. Él es el que pone a los pastores, Él es el que pone a los diáconos. Así que aprovecho para decir esto, mis hermanos: Dios no quiera que suceda nunca en nuestras iglesias, pero si en algún momento sucediera, pues estemos apercibidos de esto. Ellos no trabajan para nosotros. Sí, nos sirven a nosotros porque a eso fueron llamados, pero su fidelidad y lealtad es hacia el Señor. Ellos se deben al Señor, los pastores y los diáconos. Y obviamente esa fidelidad y esa lealtad se va a ver expresada en el servicio a la iglesia, en el amor a la iglesia, en apoyar a la iglesia, en estar pendiente de la iglesia, en guiar a la iglesia y en todo lo que tenga que ver con la iglesia. Pero debemos tener cuidado, ellos no son empleados nuestros, hermanos. Ni los pastores,
ni los diáconos. Hablo más de los pastores porque, pues, por lo general, y no ni tanto por lo general, por mandato bíblico el Señor ha dicho, los que viven del ministerio, los que practican el ministerio, vivan del ministerio. No es otra cosa que decir que aquellos que trabajan en la viña del Señor, dedicándose al servicio del Señor en la predicación de la palabra como pastores, pues puedan ser sostenidos por las iglesias. Y entonces eso no sucede con los diáconos. Por lo general una iglesia debe sostener a sus pastores, así debería ser, según como el Señor la prospera a la iglesia. Por supuesto, tampoco vamos a predicar un evangelio de prosperidad y vamos a comercializar el evangelio. No, eso no es bíblico, no es correcto. Sin embargo, es bíblico que la iglesia debe sostener a sus ancianos, a sus pastores. Pero por lo general eso no pasa con los diáconos. Así que los diáconos, en ese sentido, no tienen que enfrentarse a cuestionamientos como: yo te pago a ti, tú sirves, tú debes trabajar para nosotros, eres un empleado nuestro. No. Y los pastores ciertamente tampoco son empleados de la iglesia, son siervos del Dios Altísimo. Así que, hermanos, digo esto y hago estas aclaraciones porque, de nuevo, ¿qué son los pastores y qué son los diáconos? Pues son regalos del Señor para la iglesia. ¿Qué hace la iglesia con estos hombres? Los reconoce y por mandato bíblico luego los ordena, pero los ordena por medio de sus pastores, porque son los pastores los que imponen las manos. La iglesia los reconoce. ¿Lo notan? Así que hay que tener cuidado en la forma entonces como nos acercamos a estos hombres. No son superhombres, no son mejores hombres que nosotros, pero tienen un cargo de dignidad. Y por ese cargo que Dios les ha dado de dignidad, les debemos honra y respeto. Hermanos, en la perspectiva general, cierro ese paréntesis y continúo con lo que quiero mencionar ahora. En la perspectiva general de la tarea del diácono en la Iglesia de Cristo, hay dos palabras que resumen, que distinguen de una manera muy acertada la tarea del oficio pastoral. ¿Cuáles son esas palabras que definen la tarea del oficio pastoral? Enseñar y gobernar. Enseñar y gobernar. Son dos buenas palabras que resumen y que definen el oficio pastoral. De la misma manera, hay una palabra que define el oficio diaconal, que nos ayuda a entender a manera de resumen en qué se basa este oficio, y esa palabra es servicio. Servicio. En 1 Timoteo 3, versículo 10, el apóstol dice sobre los diáconos: si estos son irreprensibles, que gobiernen. Eso dice el apóstol. 1 Timoteo 3, versículo 10. Miren el pasaje, hermanos. 1 Timoteo 3, versículo 10. El apóstol, ¿qué dice acerca de los diáconos? Si estos son irreprensibles, ¿que gobiernen? No, dice que sirvan. Que sirvan. Si la tarea del diácono es servir, entonces no se trata de servirse a sí mismo, sino de servir a otros. Debido a la naturaleza de este oficio, se necesita que aquel que ocupe este oficio tenga y cultive un corazón de siervo. Esto es importantísimo. Un corazón de siervo. El hombre que aspire al ministerio diaconal debe asegurarse de que tiene un corazón de siervo. Y ustedes como iglesia, cuando estén mirando, observando, que dicho sea de paso, ya deberían estar mirando y observando. Todo el tiempo deben estar mirando y observando. ¿Tienen fecha para alguna consulta nominativa? ¿Próximo año? Ok. Pero no van a esperar al próximo año para empezar a mirar, ¿verdad que sí? No. Eso es como cuando hay que hacer votaciones y el último día estamos viendo, ay, ¿por quién voto? Ahí mismo, a ver, ya, vamos a votar por esto. No, esa no es la idea, así no deberíamos manejarnos en los asuntos del Señor. Hay que ir mirando ya. Estas cosas se tienen que ver con detenimiento, con cuidado. Hay que ser meticulosos, hay que ser exhaustivos, hay que analizar al candidato. Así que, hermanos, deben estar continuamente analizando lo siguiente: que un hombre que aspire a este ministerio debe tener un corazón de siervo. Un corazón de siervo. Si no tiene el corazón de siervo, hermanos, te lo voy a decir así un poquito crudo, pero no pierdan el tiempo. Si él no tiene un corazón de siervo, no pierdan el tiempo. En este año
tuve la oportunidad de viajar a unas conferencias junto con el pastor Roberto, unas conferencias pastorales, y en esas conferencias hubo una frase que uno de los expositores dijo y que se me ha quedado grabada en la mente y en el corazón, precisamente acerca de los oficios pastorales y diaconales. Él dijo esta frase: nosotros como iglesia, y obviamente los pastores, debemos tener cuidado de no animar a aquellos que deben ser desanimados y de no desanimar a aquellos que tienen que ser animados. ¿Entienden la frase? No animar a los que deben ser desanimados y no desanimar a los que tienen que ser animados. Es decir, si usted ve a un hombre con el corazón de siervo, genuino y verdadero, hermanos, no desanimen a ese hombre, anímenlo. Pero si usted ve a un hombre que dice, yo quiero el cargo, pero no tiene el corazón de siervo, es mejor desanimarlo a animarlo. Un corazón de siervo. Este hombre debe tener un corazón dispuesto y listo para servir sin intereses personales y con amor. Esta fue la disposición predominante en el corazón de Jesús con la cual ministró en su ministerio terrenal. Acompáñenme en Mateo 20, versículo 28. Mateo 20, versículo 28. Leemos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Alcanzan a ver la actitud predominante o la disposición predominante en el corazón de Jesús? Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y vino a esta tierra en forma de hombre, y vino no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El servicio de los diáconos, entonces, dentro de la esfera o marco de su oficio, incluye todo tipo o forma de servicio. Es decir, no importa cuán agradable o desagradable pueda ser el servicio que deban brindar. El diácono, el que tiene el corazón de siervo, va a servir, independientemente si lo que va a hacer es agradable o desagradable. ¿Me explico? Es decir, el que tiene el corazón de siervo, si ve que el baño está sucio, aunque quizá eso sea algo desagradable, él lo va a hacer. Y no va a esperar que nadie se lo diga, ni que digan, bueno hermanos, ¿y quién va a limpiar el baño? No, seguramente el baño ya está limpio porque él tiene el corazón de siervo y ya lo hizo sin que nadie se lo diga. Si el diácono tiene un corazón servicial, estará dispuesto a servir sin murmuración ni queja. Él no tendrá ningún problema con ensuciarse las manos si es que es necesario. Este hombre no tiene miedo ni temor de ensuciar sus manos, ni ensuciarse a sí mismo con el fin de servir y bendecir a otros. Por ejemplo, digamos que estamos saliendo de aquí y nos vamos a subir a nuestros carros y de repente ya todos se fueron, quedó solo un carro, el hermano está ahí, no es un diácono todavía, pero está ahí tal vez anhelando al ministerio diaconal, no lo sabemos, no lo ha manifestado, pero lo que hemos visto hasta ahora es que tiene un corazón de siervo, un corazón servicial. Ya todos se fueron, solo queda un carro ahí y él está ahí presente, y resulta que ese carro se le derrama el aceite y ese carro no va a arrancar nunca, y era el carro de una hermana. La hermana estaba sola porque no había un varón ahí, y él estaba encachinado, como se suele decir, enternadito. Voy a decir, uy hermana, quisiera ayudarla, pero voy a dañar mi ropa. El que tiene el corazón de siervo, dice, se han visto los mecánicos, ¿no?, que ponen una madera, una tabla, un cartón en el piso para acostarse. Como en este caso el diácono o el aspirante diácono no tiene una madera, cartón o tabla, pero tiene un saco, pues él cogerá su saco, lo pondrá en el piso y se meterá bajo el carro a ayudar a la hermana. Ese es alguien que tiene un corazón de siervo. Ahora, es solo un ejemplo. Si usted puede conseguir la tabla, busque la tabla, ¿no? Pero es solo un ejemplo, nada más.
A eso es a lo que me refiero. Él no tiene temor de ensuciarse a sí mismo. No tiene temor de que sus manos se ensucien. No tiene temor de que sus manos sean dañadas o lastimadas por servir a los demás, por bendecir a los demás. Hermanos, este es un hombre que no se está quejando ni murmurando. Él no está, pastor, pero si habíamos quedado que a las 3 de la tarde íbamos a venir a limpiar el templo, íbamos a recoger las sillas, y mira, aquí estoy yo solo recogiendo, y todo siempre es así, pastor, en la mañana soy yo el único que llega a poner la silla, y nadie más puede poner las sillas, y cuando termina el culto todos se van, y ahí me toca, me toca, y recojo la silla solo. Ese no es un hombre con un corazón de siervo. Ese es un quejumbroso y murmurador, que no debe ser llamado al oficio, más bien que debe ser corregido. Porque aquel que se queja, pues entonces, ¿qué está manifestando? Que esto es una carga para él, que no es algo placentero, que no es algo que él desea. Servir a la iglesia sí, siempre y cuando no tenga que ensuciarme, siempre y cuando no tenga que incomodarme, siempre y cuando no me dejen solo. No es que empezamos 3, terminamos los 3, pero digamos que los otros no están. Termina tú el trabajo por el Señor, o no sirves al Señor. ¿O a quién estás sirviendo? ¿A los hombres o al Señor? ¿Qué aplauso es el que quieres? ¿El de los hombres o el Señor? ¿No dice el Señor en su palabra en Corintios: si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para que los hombres te miren y te aplaudan? Para que te reconozcan por tu buen servicio y trabajo. No, hazlo todo para la gloria del Señor, independientemente si te ven, si te reconocen o te aplauden. Ese es un hombre con un corazón de siervo. Este hombre procura ser como el Señor Jesucristo. Así como el Señor Jesucristo, el Dios de los cielos, el Rey de la gloria, estuvo dispuesto a lavar y secar los pies de sucios y llenos de polvo de sus discípulos, el hombre con un corazón de siervo estará dispuesto a servir a su prójimo, considerando como más valiosa la vida, la necesidad y el servicio que le pueda brindar a su prójimo, aun cuando eso le demande un sacrificio personal y una renuncia a sus propios anhelos y deseos. ¿Recuerdan al Señor Jesús? Eso está en Juan capítulo 13, versículos 4 al 5. Cuando Él le lava los pies a sus discípulos. ¿Ustedes creen que los pies de sus discípulos estaban bien limpios? No, hermanos, en esa época no había zapatos, no había medias. En esa época todos usaban sandalias. Y en esa época no había carros, no había motos, no había bicicletas, no había carrozas ni siquiera. Había burritos. Y la gran mayoría caminaba, hermanos, kilómetros de kilómetros para llegar de un lugar a otro. Y caminaba en tierra, en arena, en un desierto, porque estamos hablando del Oriente Medio. ¿Cómo creen que llegaban esos pies? Por eso, en aquel entonces, era una práctica de cortesía el que cuando alguien llegaba a una casa, por ejemplo, si uno de ustedes llegaba a mi casa en aquella época, una cortesía de mi parte era casi que una tradición de la época, que yo te ofreciera un pozuelito con agua y una toallita donde tú puedas lavar tus pies. Eso sucedía siempre. Y entonces en este pasaje, tomando todo eso que iba ocurriendo, vemos al Señor. Y Él se levantó de la cena y se quitó su manto. Hermanos, ¿el Señor fue a buscar un trapito? ¿Una servilleta, una toalla? No. Se quitó su manto, el que Él tenía puesto. Se lo quitó y tomando la toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor dándonos un ejemplo de servicio, lavando los pies de sus discípulos, pies sucios, muy sucios y polvorientos. El Dios de los cielos, el Rey de la gloria, lavando pies sucios y polvorientos. Y nosotros a veces nos quejamos por lo que hay que hacer en la iglesia. Hermanos, la vara del servicio es muy alta.
No cualquiera puede ser un siervo. Uno de verdad, no cualquiera lo es. Miren a Cristo, mis hermanos. Contemplen al gran Rey de Gloria mostrando la disposición predominante en su corazón. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo el del Señor. Qué servicio el de Cristo. Él nos muestra su corazón de siervo. Así que por Cristo y por causa de Él y su corazón de siervo, el hombre que aspira al oficio del diaconado para dar órdenes, para recibir aplausos, para poner en su sitio a los pastores, para asegurarse de que todas las cosas en la iglesia se hagan como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, donde Él quiere, o para que las demás personas le sirvan y hagan todo lo que Él demanda, sencillamente no tiene un corazón de siervo y no debe ser llamado a este oficio, ni siquiera debe ser considerado. Su nombre en la consulta ni siquiera tiene que salir, ni uno sola vez. Porque si saliera, ¿saben lo que significa eso? Que hay alguien en la iglesia que no está viendo bien. No se está teniendo la perspectiva correcta ni el entendimiento correcto del oficio. Él no tiene el corazón de Cristo. Y si ustedes, iglesia de Cristo, mis amados hermanos, ustedes necesitan saber estas cosas. Ustedes necesitan saber qué es lo que define a un hombre con un verdadero corazón de siervo, porque de lo contrario, ustedes escogerán y reconocerán a hombres que no han sido llamados por Dios para este oficio. Y como todo lo que se hace por fuera de la voluntad de Dios, va a traer problemas y les va a causar daños a ustedes mismos, que son la iglesia. Así que esto nos lleva a considerar en segundo lugar la perspectiva particular o específica sobre la tarea del diácono en la iglesia de Cristo. De manera general, él tiene que servir. A eso fue llamado. Esa es la encomienda de ese oficio, servir. Pero ahora de manera más particular. Las personas dentro de las iglesias y fuera de ellas muchas veces suelen preguntarse, ¿qué hacen exactamente los diáconos dentro de las iglesias? Acabamos de decir que la palabra que define el oficio del diácono es servir o servicio. Pero ¿en qué consiste este servicio de manera más específica y particular? Considero nuevamente que Hechos 6, versículos de 1 al 7, nos permite ver de una forma gráfica y completa el ministerio diaconal y su tarea dentro de la iglesia local. En este pasaje, ciertas viudas necesitadas de la iglesia de Jerusalén estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de alimentos. La iglesia, bajo la guía y la dirección de los apóstoles, respondió nombrando a hombres calificados específicamente para supervisar este ministerio y asegurarse de que cada miembro recibiera la atención adecuada. Estos hombres se constituyeron como el modelo de futuros diáconos en las iglesias locales del Nuevo Testamento. Y eso hasta el día de hoy. Ahora bien, el pasaje de Hechos 6, del 1 al 7, sugiere que los diáconos tienen tres funciones principales o particulares. En primer lugar, los diáconos atienden y suplen las necesidades prácticas de la iglesia local. En eso consiste la tarea. En primer lugar, atienden y suplen las necesidades prácticas de la iglesia local. Esto significa que los diáconos deben cuidar a las personas confinadas, necesitadas, supervisar aquellas necesidades financieras y físicas de la iglesia, ministrar en tiempos de duelo, luto o aflicción. Si bien los ancianos comparten esta responsabilidad con los diáconos, los pastores atienden principalmente aquellas necesidades espirituales de la congregación y los diáconos atienden principalmente las necesidades físicas de la congregación. Así que eso de manera particular. Pero en segundo lugar, los diáconos ayudan a unificar y preservar la unidad de la iglesia local. Y esto es sumamente importante, sumamente importante. Los diáconos ayudan a unificar y a preservar la unidad de la iglesia local. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, al analizar con detalle la historia que se nos relata en Hechos 6, observamos un propósito mayor por el cual la iglesia eligió y reconoció diáconos. ¿Cuál era este propósito? ¿O qué era lo que se estaba presentando en la iglesia? Bueno, había que resolver una disputa que se estaba dando en el cuerpo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que estaba provocando. La desatención física de las viudas
estaba generando una desunión espiritual. Claro, los judíos de cepa estaban atendiendo a sus viudas y estaban desatendiendo a las viudas de los judíos helenistas. Y eso estaba generando desunión espiritual. Porque ¿qué comenzó a generarse? Una disputa. Nuestras viudas no están siendo atendidas, solo las de ellos, y las nuestras no. ¿Qué estaba pasando con el cuerpo? Se estaba desuniendo. Había una disputa, habían diferencias que si no se resolvían, la brecha iba a seguir creciendo, 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 al punto al que ninguna iglesia desea llegar, en que se parte en dos. Así que la solución de los apóstoles, ¿cuál fue? Es interesante. Nombrar diáconos para restaurar la unidad en la iglesia. Interesante. Por lo tanto, los diáconos deben ser personas que construyan la paz y que sanen esas brechas, no quienes se quejan más fuerte, quienes perturban más a la iglesia con sus acciones o actitudes y servicio quejumbroso. Un hombre así tan solo va a dividir más a la iglesia. Los diáconos son los amortiguadores de la iglesia. Son ese tejido conectivo del cuerpo de Cristo, cuyo oficio y tarea busca y procura mantener la unidad del cuerpo a través del servicio que ellos realizan. El diácono está diseñado para salvaguardar la armonía y la unidad de la iglesia. Así como los 7 tenían la tarea de salvaguardar la unidad de la iglesia en Jerusalén, los diáconos en la actualidad están destinados a desempeñar un rol crucial como amortiguadores o salvaguardas de la unidad en la vida de la congregación. Hermanos, no podemos y no debemos sacrificar la unidad de la iglesia. Debemos preservarla, pero por supuesto, no la preservamos en detrimento de la verdad. Es decir, si aquí alguien se levantara y comenzara a estar diciendo cosas, enseñando cosas ajenas a la Escritura, hay que pararse firme. No es que en nombre del amor, como dicen hoy en día, para estar en paz con todos, ningún amor, ninguna paz. Eso no es ni amor ni paz. La verdad debe ser sostenida y la verdad nos une. Es la verdad la que nos une, hermanos. Piénsenlo. ¿Por qué gente de diferentes lugares, no sé si todos nacieron en Guayaquil, tal vez sí, tal vez no, pero ¿por qué gente de diferentes lugares, de diferentes familias, estamos aquí reunidos, nos saludamos como nos saludamos, nos tenemos el cariño que nos tenemos, nos servimos como nos servimos, nos amamos como nos amamos? ¿Por qué? ¿Qué nos une? ¿El amor? No. Nos une la verdad de la Escritura. Todos hemos profesado una misma fe y por esa fe estamos unidos en amor. Hermanos, la verdad no se puede sacrificar en nombre del amor y la unidad. No. A la ley y al testimonio. Somos como iglesia columna y baluarte del amor, de la paz entre todos. No, columna y baluarte de la verdad. Y cuando la verdad es puesta en lo alto, defendida, afirmada y predicada, creída, esa verdad nos va a unir. Y esa verdad o esa unión por causa de la verdad, hermanos, es casi que inquebrantable. Así que el diácono está diseñado para salvaguardar esa armonía. Un cristiano contencioso, por tanto, será un mal diácono. Un cristiano que está buscando siempre hay razones para llevar la contra. No es un hombre capaz de ser un diácono.
Porque imagínense, sin tener un oficio dentro de la iglesia, ya está ahí siempre mirando la quinta pata al gato, tratando de llevarla contra uno, al otro, a este y al pastor. ¿Cuánto más cuando tenga un oficio, un cargo oficial en la iglesia? Pues, se va a sentir con más aires de grandeza y va a hacer más mal que bien a la iglesia. Una humildad palpable es lo que debería caracterizar a un diácono. Un espíritu de mansedumbre, la disposición a ser flexible, la capacidad de mantener sus convicciones, pero sin ser combativo o pleitero. Una manera de discernir si un candidato a diácono está preparado para el rol es considerar si su reflejo se ve fácilmente en estos versículos. Y aquí les pido que me vayan acompañando, voy a tratar de ir rápido. Mateo 5:9. Mientras ustedes buscan, les repito. Una manera de discernir si un candidato a diácono está preparado para este oficio es considerar si su reflejo o su vida se ve fácilmente o se refleja más bien a la luz de estos versículos. Mateo, capítulo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Observen, hermanos, que Jesús elogia a los que hacen la paz. Aquí hay una diferencia. Cristo elogia a los que hacen la paz, no a los que solo la mantienen. ¿Se entendió eso? Cristo está elogiando a los que hacen la paz, no a los que solo la mantienen. No basta con abstenerse de disputas. Uy, no, pues que para no meterme en problemas, pues ya. Para estar en paz con todos. No. De hecho, esta actitud puede indicar un temor debilitante hacia el hombre, o lo que se conoce de otra manera, el temor al hombre. No, es que el hermano se está portando mal, pero yo en amor, pero yo en nombre de la paz, pues bueno, ya, no le vamos a decir nada porque pues, eso es meterse en problemas. No, es que si ya está haciendo algo mal hay que denunciarlo, hay que llamarle la atención, por amor a la verdad y a la unidad de la iglesia. Hay que procurar la paz. Proverbios nos enseña que hay gozo para los que promueven la paz, no solo para los que la mantienen. Hermano que deseas o aspiras al ministerio diaconal, ¿te limitas a afirmar la belleza de la paz o la promueves? ¿Te describirían otros como alguien que busca la paz y que la sigue? ¿O como alguien que solo está contento con mantenerse en paz? Que no importa todos los problemas que se estén dando en la iglesia, mientras no sean conmigo, pues allá ellos. No, mis hermanos. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Esta es otra característica. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Hermano que deseas o aspiras al ministerio diaconal, ¿puedes dejar pasar por alto las cosas? El dominio propio caracteriza tus respuestas a los desacuerdos inevitables que tienes con otros. Y no estoy hablando de la autoridad de las Escrituras o de la deidad de Cristo. Me refiero a asuntos más pequeños, cosas triviales quizá, cosas en las que las mentes razonables pueden diferir. ¿Tenemos diferencias, hermanos, entre nosotros? Claro que sí. Somos personas total y absolutamente distintas. Van a haber diferencias. Van a haber diferencias. Es como el matrimonio. ¿Somos iguales en el matrimonio? No, somos diferentes. Esa es una realidad. Para empezar, yo soy hombre y mi esposa es mujer. La más clara diferencia que hay. Y así hay muchas más. Pero el asunto es cómo lidiamos con las diferencias. ¿Tiendes a tratar cada asunto como si fuera una emergencia eclesial? 1 Corintios 1, versículo 10 al 11. 1 Corintios 1, versículos 10 y 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
Como ejemplos para el rebaño, los diáconos deben ser especialmente tardos para perpetuar cualquier tipo de espíritu partidista. Un diácono que se pare en medio de la iglesia para dividir a la iglesia, o un hombre que aspira al diaconado, pero que constantemente está ocasionando división, riña, pleito, conflicto en medio de la iglesia, ese no es un hombre apto para ser un diácono. Le va a hacer daño a la iglesia. A Satanás le encanta ver cómo el faccionalismo expande sus tentáculos y asfixia lentamente a la iglesia. Hermano que deseas o aspiras al ministerio diaconal, ¿estás atento a las artimañas de Satanás en tu vida? Evitar las divisiones es bueno. Anticiparlas y frustrarlas en otros es aún mejor. Filipenses 4:2, un texto más. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Un mismo sentir en el Señor. Este versículo, al igual que el resto, ciertamente no está dirigido solo a los diáconos. Sin embargo, los diáconos de una congregación deberían estar entre los primeros en modelar este tipo de estímulo para vivir en armonía. Para que quede claro, este llamado a vivir en armonía no tiene que ver con la uniformidad. Hay una diferencia ahí. Uniformidad y unidad no es lo mismo. No se trata de suprimir lo que Dios ha hecho, ni de evitar todo desacuerdo, ni de fomentar esencialmente una congregación de clones. No somos clones. Eso es uniformidad. Lo que caracteriza a las iglesias sanas y bíblicas es la unidad. Unidad. Unidad en el Señor, unidad en la fe, unidad en el Espíritu, unidad en la verdad. Los diáconos deben estar en primera fila para facilitar esta clase de unidad en el Señor que tanto cuesta conseguir. Hermanos, muchas iglesias se dividen y hoy es tan fácil que una iglesia se divida. Hermanos, generan conflictos o simplemente se van y su salida genera conflicto y a veces termina en división en las iglesias. Por esta razón, es que a mí no me gusta cómo cantan ahí en la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que no, en esa iglesia puro himno, no, eso no me gusta a mí. Y comienzan a murmurar en medio de la iglesia y la congregación y terminan causando un daño, y el peor de ellos es la división de la iglesia. Y luego van y no sé con qué autoridad, pero hacen otra iglesia y pretenden estar en el camino correcto, pero luego te das cuenta que ese grupo que se fue se vuelve a dividir y tú te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y de ese grupo que se vio, otro se divide y tú dices, ¿qué pasó aquí? Pero los que quedaron bien, con dolor, con un luto por la salida de ellos, por el dolor y la aflicción que causa todo el problema que vino, pero seguimos firmes, seguimos unidos por la verdad y no nos hemos vuelto a dividir por causas que no tienen nada que ver con la verdad. Hermanos, los diáconos deben estar en primera fila para facilitar la unidad en el Señor, que tanto cuesta conseguir. A veces veo a las iglesias y a personas en las iglesias tratando la unidad de la iglesia como si fuera, bueno, ni siquiera esto, pero como se maltrata el matrimonio. Hoy en día se casan y dicen, no creí que íbamos a tener tantos desacuerdos. Tú y yo ya no estamos en cosas de acuerdo, así que divorciémonos. ¿Qué es eso? ¿Así se trata el matrimonio? ¿Tan despreciable es?
y tan fácil la salida. Y así mismo tratan a la iglesia. No, es que a mí no me gusta eso. No, es que esto, no es que el pastor, es que esto. Y simplemente se van causando problemas y divisiones. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Hermanos, no podemos ser ligeros con la verdad, eso es cierto. Pero tampoco podemos ser ligeros con la unidad. No podemos ser como este mundo promueve unidad. No podemos vivir una vida eclesial de sincretismo, donde, bueno, por amor a la verdad, por amor a la unidad, pues listo, tú puedes creer eso y yo creo esto. No, es que el Señor dice, si no estamos de acuerdo en lo que creemos, no podemos caminar juntos. No podemos caminar juntos. No te voy a odiar, eso sí, no te voy a tener nada en contra tuya, pero simplemente no podemos caminar juntos. No compartimos la misma fe. No estamos defendiendo la misma verdad. Un último pasaje para reflexionar en esto, 1 Corintios 13. No lo vamos a leer, pero ustedes saben de qué trata el pasaje. El famoso capítulo del amor. Pero hermanos, esto es algo que necesito decirlo por cómo se mira a este capítulo. Este capítulo 13 de 1 Corintios no existe porque Pablo haya archivado mal un antiguo sermón de boda. No está diseñado para hacer que una pareja con ojos resplandecientes se sienta empalagosa con las cosas que está diciendo acerca del amor. No, ese no es el propósito en el contexto en que se dan esas palabras. Hermanos, este capítulo fue dado para hacer que una iglesia dividida se sienta avergonzada, porque eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Corinto. Era una iglesia dividida. Y Pablo les muestra, esto es amor. Ustedes no lo tienen. Avergüéncense de no tener este amor. No es un pasaje para enamorados o para una pareja empalagosa. No quiero decir que no puedes extraer un principio en cuanto al amor ahí. Claro, podemos extraer principios. Pero el pasaje principalmente fue dado a una iglesia que estaba en división para hacerle sentir la vergüenza de cómo estaba viviendo su cristianismo. Una iglesia dividida. Si eres diácono, aspiras al ministerio diaconal, aquí tienes un gran desafío. Revisa 1 Corintios 13 pronto, léelo despacio y considera honestamente cómo es tu vida estos días, incluyendo tu comportamiento y tu conducta. Pero no te detengas allí. Busca a alguien que te conozca bien, preferiblemente un líder de la iglesia o mucho mejor, tu pastor. Invítalo a él a realizar una evaluación honesta sobre ti. Hazle preguntas como por ejemplo, pastor, hermano, ¿dónde ves que mi conducta y actitud reflejan el amor descrito en 1 Corintios 13? ¿Puedes ver que mi vida refleja este amor? ¿Dónde te cuesta ver el reflejo de este amor en mi vida? Si es que ese fuera el caso. La clase de amor que vale la pena, dice Pablo, 1 Corintios 13:7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estás en primera fila, diácono o aspirante al diácono, para invitar a tus hermanos miembros de la iglesia a que supongan lo mejor de los demás, a que den el beneficio de la duda y sean fáciles de complacer y difíciles de ofender. Mis hermanos, consideren la perspectiva de un hombre llamado Mark Dever. Lo cito: no quieres a personas que sirvan como diáconos que no estén contentas con tu iglesia. Los diáconos nunca deberían ser los que se quejen más fuerte o los que sacuden más a la iglesia con sus acciones o actitudes. Todo lo contrario. No quieres nominar a diáconos que no reconozcan la importancia del ministerio de la predicación y la enseñanza, sino a personas que estén ansiosas por protegerlo. En términos generales, quieres que los diáconos sean las personas que más apoyan, que más sirven y que más guardan la unidad de la iglesia. Fin de la cita.
Por tanto, cuando consideren quién podría servir como diácono, hermanos, busquen personas con el don de alentar, de proteger, de servir, de cuidar la unidad de la iglesia local, de alivianar la carga al ministerio pastoral, de atender con misericordia, compasión y gracia a los menesterosos y necesitados, y servir con un corazón de siervo a cada uno de los miembros de esta iglesia local. Porque no hay preferencias, hermanos. Un hombre que tiene preferencias entre miembros tampoco es apto para el servicio. Él es llamado a servir a todos los hermanos de su iglesia local, a todos, con la misma dignidad, honor, respeto y sacrificio. No es que por este me sacrifico más que por este, a todos por igual, porque todos son la iglesia de Cristo y el diácono es llamado a servir, no a unos cuantos de la iglesia de Cristo, sino a la iglesia local. Solo a Dios la gloria, a todos y cada uno de los miembros, sin excepción, incluido su pastor. Un diácono calificado se asemejará cada vez más a la clase de amor forjador de la unidad que la Biblia ordena tan claramente. Como dice William Godfrey, y cito: el diaconado no debe contentarse con ocuparse solamente de las necesidades obvias que caen en sus manos. Los diáconos que no dedican tiempo a conocer a los miembros de la congregación no tendrán la posibilidad de descubrir las necesidades que requieren su atención e intervención. Por tanto, el ministerio de los diáconos debe ser un ministerio proactivo. Fin de la cita. Si un diácono o si un hombre aspirante al diaconado cree ser un candidato oportuno e ideal porque se presentó una situación de necesidad en la iglesia y cayó en sus manos y bueno, resolvió y así pasa la vida, ese hombre no es digno de ser llamado al ministerio diaconal, porque no se está interesando por la vida de los hermanos a los que debe servir. No, es que simplemente le cayó en las manos. Sí, eso va a pasar, esas cosas suceden. Tú no esperas, de repente alguien se te acerca y te dice: hermano, ora por mí. Y tú le dices: bueno, hermano, claro que sí, cuéntame qué está pasando. Y te comienzan a contar. Y entonces tú dices: bueno, Señor, yo no lo busqué, esto tú lo proveíste. Y ok, servimos. Y gloria al Señor por ello. Pero y ahí no había más miembros en la iglesia. Nadie más pasa necesidad. Nadie más necesita que tú ores por él. Nadie más necesita que tú lo llames, le escribas o lo visites y le preguntes: hermano, hermana, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? El diácono es proactivo. Él se involucra en la vida de aquellos a quienes debe servir. Y en tercer y último lugar, para ir aterrizando este punto o esta clase bíblica, los diáconos alivian y aligeran la carga de los ancianos o pastores para que estos puedan dedicarse a la palabra y la oración. Lo mencioné en el sermón, pero no lo puedo dejar de mencionar porque es una tarea fundamental del ministerio diaconal. Nuevamente, esto se debe a que la prioridad de los ancianos es un ministerio de la oración y la predicación de la palabra de Dios. Esto significa que la prioridad de los diáconos es el ministerio de los santos. Es ministrar a los pastores, alivianándoles las cargas, no poniéndoles más sobre sus hombros. Una iglesia sin diáconos que funcionen bíblicamente se distraerá constantemente de su misión central de hacer discípulos. Lo repito, una iglesia sin diáconos que funcionen bíblicamente se distraerá constantemente de su misión central de ir y hacer discípulos. Este era el ímpetu detrás de la decisión de los apóstoles de establecer a los 7 diáconos en Hechos 6. La distribución desigual de los alimentos había evocado una queja seria, una queja real, y había que resolverlo. Pero también expuso un punto debilitante en la iglesia.
Resolver la tensión era importante, incluso urgente. Claro que sí, había que resolver la desatención a las viudas. Pero hermanos, más importante en la mente de los apóstoles era que ellos tenían la convicción como los medios para divisar una amenaza más grande que se estaba presentando. Uno dice, pero hicieron bien, fueron a los apóstoles. Como cuando algo pasa en la iglesia y vamos al pastor o vamos a los pastores. Eso está bien, no hay pecado en ello. Eso está muy bien. No se puede trabajar por fuera de los pastores. Ellos deben conocer las cosas que suceden en la iglesia. Pero hermanos, pretender que ellos resuelvan todo, he ahí el problema. Porque si usted lo puede resolver, resuélvalo. Resuélvalo en el nombre del Señor. Resuélvalo. Es más, si es posible, venga y coméntele al pastor que ya se resolvió, para que él no tenga que cargar con eso. Y dicho sea de paso, aquí hago una nota importante. Todos los días suceden cosas, hermanos, en la iglesia. Pero yo les ruego lo siguiente, y esto lo aprendí de mi pastor. Cuando llegue el domingo, si algo sucede en la mañana, no se lo digan al pastor. Si puede esperar, que espere eso algo. Y si lo pueden resolver ustedes, resuélvanlo entre ustedes. Pero no se lo digan al pastor. ¿Saben por qué? Porque si es algo serio, que no se puede resolver rápido y que va a demandar tiempo, esfuerzo de él, su mente se va a distraer de lo que él vino a hacer el domingo por la mañana. Y no va a poder predicar como él hubiera podido predicar con una mente tranquila y fresca. Hermanos, no todos los hombres somos iguales. Hay pastores que no tienen problema con eso y que no les afecta tanto, pero hay pastores como mi pastor, el pastor Roberto Bulgarín, que seguramente lo conocen, que él sí nos ha dicho, porque él se conoce como hombre, su corazón sí se ve afectado. Y él ha pedido, por favor, cuando hayan cosas el domingo por la mañana, antes de iniciar el culto, por favor no me las digan si es que puede esperar. Y si las pueden resolver ustedes, resuélvanlas. Porque mi corazón sí se altera, sí se pone mal, sí se afana. Y claro, ya no se puede subir al púlpito de la misma manera. Cierro paréntesis. Hermanos, ¿qué era lo que los apóstoles estaban divisando como un problema más grande? Abordar ellos mismos todos los problemas a corto plazo solo prepararía el camino para un desastre a largo plazo. Descuidar el ministerio de la enseñanza y la oración acabaría destruyendo el corazón de la iglesia. Los apóstoles dirigieron pues a la congregación para que apartaran a los 7 hombres, conocidos por su piedad y sabiduría, para coordinar una solución basándose en este precedente. El trabajo diaconal a lo largo de los siglos se ha enfocado principalmente en las necesidades tangibles, especialmente en el cuidado de los pobres y los vulnerables. De hecho, el trabajo diaconal nunca debería implicar menos que el cuidado de benevolencia y el ministerio de misericordia. Sin embargo, el principio más amplio del rol del diácono incluye todo lo que en la vida de la iglesia amenace con distraer y descarrilar a los ancianos o pastores de sus responsabilidades principales. Esa es la tarea principal de los diáconos, evitar que los pastores sean distraídos de su tarea principal. Un diácono debe ser hábil para detectar las necesidades prácticas y luego tomar la iniciativa de suplirlas eficazmente, de tal manera que no se vuelva una carga para el pastor o los pastores. Un diácono lleno del Espíritu y pendiente de su oficio y tarea no se limita a reaccionar ante los problemas actuales, sino que él se anticipa a posibles problemas futuros. Él está siempre pensando en posibles soluciones eficaces para cualquier cosa que pudiera impedir el trabajo de los ancianos y el crecimiento de la palabra. Por tanto, los diáconos bíblicos son la primera fila defensiva que podemos ver, por ejemplo, en el deporte de fútbol americano. ¿Saben un poquito del fútbol americano? Yo tampoco, pero lo que sí sé es que hay un mariscal de campo, ese que dice ¡hop! Y recibe el balón. Ese es el mariscal de campo, es el jugador más importante en el partido y del equipo. A ese jugador tienen que defenderlo a toda costa,
¿Quién lo defiende? La primera línea defensiva. Esos que apenas el balón sale, comienzan a golpearse entre ellos con el equipo contrario. Los diáconos son ellos, esa línea defensiva que guardan que el pastor, en este caso usando esta ilustración, el quarterback, pueda tener el balón y pueda llevar a cabo su obra sin impedimentos ni distracciones. Sin diáconos eficaces, los pastores sufrirán una distracción incesante y se verán afectados por una avalancha de exigencias prácticas. Pastor y hermanos, al observar a los futuros posibles candidatos al diaconado, busquen hombres santos y piadosos que vean y suplan las necesidades con discreción, a sus propias expensas y sin que se les pida. Las señales de advertencia en un candidato a diácono entonces incluirán no solo toda tendencia a ser conflictivo, sino también la tendencia a ser desorganizado y poco confiable. Un miembro piadoso, óigame bien, un miembro piadoso que regularmente se ausenta, que nunca responde correos electrónicos, llamadas, mensajes, o que siempre necesita que le digan lo que tiene que hacer porque no está pendiente de sus responsabilidades, no es todavía un buen candidato para ser un hombre llamado al diaconado. Un diácono debe ser confiable. Un diácono en esencia debe ser un par de manos seguras para la iglesia y los pastores. Así que esto nos lleva a preguntarnos, para concluir, lo siguiente: ¿quién o quiénes pueden servir como diáconos en la iglesia de Cristo? Y a manera de resumen de toda esta enseñanza y del sermón, únicamente aquellos hombres en quienes el Espíritu de Dios ha venido a ser morada y que por medio de su obra santificadora nos permita ver que tienen los dones, talentos y capacidades, el carácter para llevar a cabo esta tarea con un verdadero corazón de siervo que cumpla con los requisitos enumerados en Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 3 y Timoteo capítulo 3 versículos de 8 al 13, y que luego de haber sido puesto a prueba sea hallado irreprensible, apto y capaz para ejercer con dignidad el oficio diaconal. ¿Pensaban que era algo más sencillo el oficio diaconal? Es tan complejo como el oficio pastoral, pero es tan necesario como los pastores son necesarios. Vamos a orar al Señor, poner este tiempo en sus manos, agradecerle más bien por este tiempo. Y sí, Padre, te doy gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias porque nos has permitido estudiar, meditar un poco más acerca del oficio diaconal. Oh Padre, perdona mis debilidades, mis flaquezas, tal vez mis errores al comunicar una verdad. Si los hubo, Señor, que eso no sea de distracción ni impedimento para que tu palabra y tu espíritu puedan ser aplicados al corazón y a la vida de esta iglesia local. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo, que a esta iglesia local, a la iglesia solo a Dios la gloria, le concedas diáconos, hombres conforme a tu corazón. Y también, ¿por qué no más pastores conforme a tu corazón? Que esta iglesia cuide siempre a su pastor, que esta iglesia ame a su pastor, respete a su pastor, honre a su pastor, que no sea una carga para su pastor, sino más bien que sean aquellos que aligeran y alivianan las cargas de su pastor, hasta que tú les des diáconos, oh Señor, hombres que puedan suplir estas necesidades con el fin de que su pastor pueda dedicarse a la tarea principal que le has encomendado, el ministerio de la oración y la palabra de Dios. Así sea, mi buen Dios, y te doy gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por la iglesia, solo a Dios la gloria. Y sin lugar a dudas, por los pastores y los diáconos y la iglesia, solo a ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús.